Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com Alfredo Eldstein, que em 1º de dezembro desse ano vai realizar um seminário em São Paulo, né, cujo tema é Orientações da Psicanálise depois de Lacan. E ele está aqui hoje para explicar um pouco, para falar um pouco sobre o que ele vai abordar no seminário. Antes de começar as perguntas e passar para ele, eu vou fazer uma breve apresentação. Alfredo Eldstein é psicanalista e doutor em psicologia. As suas pesquisas tratam das relações entre psicanálise, cultura, sociedade e ciências modernas. É fundador da Sociedade Psicanalítica Apola, nacional e internacional, autor de inúmeros livros e artigos traduzidos para vários idiomas. Em português, nós temos as traduções feitas pela editora Toro. Um deles é A Origem do Sujeito em Psicanálise, que foi publicado em 2020, e o outro livro se chama Outro Lacan, Estudo Crítico sobre os Fundamentos da Psicanálise Lacaniana, publicado em 2023. Olá, Alfredo, bem-vindo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Sim. A primeira pergunta, Alfredo, que eu gostaria de te fazer sobre o seminário qual que será o tema que você vai tratar? Qual é o tema central? E também o que motivou sua escolha por esse tema? El tema central es un tema que yo mi único tema de investigación, mi tema de investigación de siempre, que es qué es el psicoanálisis, en qué consiste su teoría, cómo se lo practica y qué lugar tiene en el conjunto, en el consenso de los saberes. Mi impresión es que, además del problema de las distintas corrientes en psicoanálisis, luego de el fallecimiento de Lacan, hace ya 45 años, el psicoanálisis en general, se orientó hacia un tipo de práctica sostenida obviamente en una teoría, eh, que para mí trae muchísimos problemas. Y esa práctica la pensé por primera vez, lo voy a decir, que es la práctica de la asociación libre, pero no del analizante, sino del analista. Que el psicoanálisis se practica, estimo yo, casi en todas las escuelas, con diferentes fundamentos, pero que el analista dice lo que se le ocurre. Y entonces estoy pensando la validez de una práctica en la cual el practicante dice lo que se le ocurre, teniendo en cuenta, y concluyo, que el practicante A va a decir paraguas, el practicante B va a decir mesa, el practicante C va a decir silla, el practicante D va a quedarse en silencio, el practicante E va a decir terminamos la sesión. Y entonces, ¿cómo puede ser que sobre un material clínico que se presenta, por ejemplo, en un Ateneo clínico, pueda haber una práctica en la cual cada practicante opera clínicamente de esta forma, que es que cualquier practicante dice cualquier cosa? Durante muchos años lo critiqué a ese modo de práctica por los problemas que trae. Eh, este año en el seminario, también en mi conferencia en las jornadas de Apola San Pablo, que van a ser la semana anterior, eh, lo que voy a trabajar por primera vez es cómo es que se llega a la práctica actual. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el psicoanálisis para que en las diversas escuelas, kleinianos, freudianos, lacanianos, millerianos,
los de Apola, practiquen así, que el analista dice cualquier cosa que se le ocurre. Entonces voy a presentar un avance de investigación, me animo a decir, donde aporto el contexto filosófico. Mm, O sea, voy a trabajar mucho filosofía por primera vez en este viaje que hago a San Pablo por las jornadas de Apola, donde voy a dar la conferencia inaugural, y en el seminario de todo el día del lunes 1 de diciembre, que estamos organizando con Gabriel. Eh, entonces voy a trabajar qué problemáticas, cuestiones, orientaciones filosóficas han contribuido a que el psicoanálisis se practique bajo la forma de asociación libre del psicoanalista. uhum. E você disse que vai, né, recorrer à filosofia, vai trabalhar pela primeira vez, né, com autores, com filósofos, né? Você poderia, né, indicar ou citar, assim, que o participante, quais autores, né, os participantes do seminário vão encontrar você trabalhando, quais autores você pretende debater e pensar o tema? Sí, voy a presentar algo muy arriesgado, que corre totalmente por mi cuenta, una lectura muy particular, sostenida en los textos, pero muy particular, y es que voy a trabajar desde Kant, corto para iniciar en Kant. Son cortes artificiales, nada lo justifica porque siempre hay filósofos anteriores. Y voy a tratar de llegar hasta Deleuze y Guattari, incluso quizá Cooper, sí, Hum, o sea, la antipsiquiatría, uhum, donde pongo una serie de autores, Brentano, Bergson, eh, Merleau-Ponty, uhum, que son de diferentes escuelas, fenomenólogos, existencialistas, antipsicoanalíticos, eh, eh, pero que encuentro en ellos, eso es lo que voy a proponer, vamos hum, a ver, encuentro en ellos conceptos fundamentales de sus teorías que me parecen que hacen una línea argumentativa, que hacen que el psicoanálisis moderno, mejor dicho, el psicoanálisis posmoderno, sea tan posmoderno. O sea, yo estimo que el estado actual del psicoanálisis es hum, de extrema posmodernidad. Y trabajo los conceptos de estos distintos autores, o sea, enseñanzas gigantes, yo las secciono en uno o dos conceptos, una maniobra un tanto brutal, pero bueno, para por lo menos empezar a pensarlo. Yo empecé a pensarlo, trabajé mucho física, física teórica, trabajé mucho lógica, lógica matemática, geometría, topología, para seguirlo a Lacan en su argumentación. Y ahora, como si fuesen facetas de un cristal, no sé si se dice así en portugués, uhum, un sim, cristal que tiene distintas facetas, sim. ahora me incorporo a otra sobre la cual tiene muchísimos desarrollos, que es la faceta filosófica. Y en Uhum, ese sentido, para concluir también, voy a proponer que, especialmente en el psicoanálisis lacaniano, se llega a una posición filosófica que Lacan explícitamente se manifestó en contra. O sea, hum, de vuelta encuentro, polémico para discutir, uhum, encuentro que el lacanismo en especial se orientó en contra de las enseñanzas de Lacan y siguiendo esta corriente filosófica. Freud, Schopenhauer, también voy a trabajar, Nietzsche, también voy a, o sea, uhum, como muchísimo.
como muchísimo. En el mismo tema va a ser el de la conferencia pre-congreso, pre-jornadas de Apola y todo el lunes. De vuelta encuentro que la escuela que más sostiene cierta corriente del pensamiento filosófico es el psicoanálisis lacaniano, pero tomado en contra de la posición, al menos la explícita, lo que Lacan dijo, lo que está publicado como texto de Lacan, contrario a Lacan. Por eso digo después de Lacan, porque Ujú, Lacan marcó una posición adecuada, según él, de la filosofía y el psicoanálisis, pero después de su fallecimiento, muy notablemente, el psicoanálisis en general, pero especialmente el lacaniano, se orientó en contra. Un fenómeno muy notable. No que se toma mucho o poco de Lacan, mucho o poco de Freud, sino que específicamente en este tema se está muy a favor de Freud en la orientación filosófica, que es contraria a la orientación filosófica que Lacan explícitamente sostiene. Y ujú, voy a presentar los textos, las citas, pero como verás, Gabriel, como verán lo que van a ver este video, es demasiado amplio lo ujú, que voy a plantear. Yo no soy filósofo, tengo pocos conocimientos, pero considero que hay que hacerlo. Tenemos que animarnos y empezar a pensar también en el nudo que es el psicoanálisis de saber qué cuerda filosófica vamos a considerar. ujú. Sí. Es Eh, una vieja polémica. ¿No eh, entendí? desde la, es una vieja polémica Ujú, que tiene incluso antecedentes en Parménides y Heráclito, que ya hay una polémica allí, Platón, Aristóteles, hay una polémica allí, que obviamente se va desarrollando y va transformándose, pero voy a proponer que esa polémica un poco continúa con los términos actuales, la ciencia, etcétera, etcétera, y me voy a introducir en esa polémica. ujú, sí. E essa introdução, né? Essa participação, a sua participação na polêmica, né? Considerando que você né, que você já traz em outros trabalhos, durante toda a sua investigação sobre o contexto da psicanálise contemporânea, em referência a esse tema de agora, que você consideraria, né, assim, o que você poderia nos dizer sobre o alcance e a importância dessa discussão? Né, assim, o, que tipo de, vamos dizer, de impacto ou de reflexão é, você gostaria de levar os participantes do seminário a terem? Eh, Fundamentalmente, en términos ya de psicoanálisis, o sea, traspasado este problema, bien traspasado al campo del psicoanálisis, se podría decir, e incluso se podría decir que mucha de mi producción, muchos de mis libros, Uhum, trabajan prácticamente un único tema, que es sobre qué practica el psicoanálisis. O sea, yo soy psicoanalista practicante. Estimo, Gabriel, que tú eres uhum, psicoanalista practicante. sim. Dicho esto, como tesis, la pregunta mía es, ¿y sobre qué practicamos? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuál sería el objeto hacia el cual se Uhum, dirige nuestra práctica? Creo que uhum, la polémica que abre Lacan en psicoanálisis, pero que existe en la filosofía también, en muchísimos otros campos también, es practicamos sobre el individuo, en español se dice de carne y hueso,
se dice en Sí. portugués, la persona de carne y hueso. Ajá, Sí. sí, sí. O trabajamos sobre el sujeto. El sujeto es una entidad abstracta, Ujú, imposible de ser tocada, es absolutamente abstracta. Incluso en los términos de Lacan, por eso a mí me entusiasmó tanto encontrar la enseñanza de Lacan, porque Lacan es el primer autor que francamente asume la otra posición para establecer bien sobre qué vamos a trabajar como horizonte, ujú, incluso analista, que es de carne y hueso, y analizante, que se podría decir de carne y hueso. Sujeto no es ninguno de los dos. ujú, Sujeto no es el analizante. Lacan conservó sujeto desde el comienzo de su enseñanza hasta que falleció, y analizante es un concepto nuevo que aparece en el transcurso de su enseñanza, pero que no coinciden. No coincide la persona con el individuo, con el analizante y con el sujeto, que es para mí el gran error del lacanismo. Eh, y esta polémica que reintroduzco una vez más, eh, es para sostener, eh, colegas psicoanalistas, ustedes, nosotros, practicamos sobre una persona y el inconsciente está adentro de esa persona y las pulsiones o el gozo están adentro de la persona. O trabajamos con un sujeto, los psicoanalistas, ¿eh? Los psicólogos no, los psiquiatras no, los educadores no, los políticos no, pero los psicoanalistas trabajamos sobre una persona de carne y hueso, para la cual las pulsiones y el inconsciente están adentro, la posición de Freud, las representaciones inconscientes están adentro de cada uno. No tienen un lugar específico, pero están adentro, son mías, son tuyas. Sujeto no es adentro de nadie, ni siquiera coincide con alguien, porque siempre es entre dos. ujú, Esto que parece quizá muy teórico, aunque no sé, Gabriel, si para mí es práctico, trae directamente un problema muy interesante, que es el de la responsabilidad. ujú, El individuo, la persona, es responsable de sus actos, obviamente, al menos en el mundo occidental moderno, democrático, capitalista. Si tú no pagas una deuda, eres deudor. Y ya está. El juez te va a condenar y la policía te va a poner preso. Para el sujeto, para el sujeto no cabe aplicar el concepto de responsabilidad, ujú, lo que ya hace una diferencia absoluta entre la práctica del psicoanálisis y todas las otras prácticas psi. El problema que yo encuentro, el que yo encuentro, en Apola muchísimos lo asumimos, es que los psicoanalistas modernos trabajan con un sujeto responsable. O sea, han mezclado sujeto de Lacan con la responsabilidad moderna. En la democracia el sujeto es responsable, ya que es el elector que ha elegido al gobierno. El elector ha elegido a Bolsonaro o ha elegido a Lula. Lo que pase con Bolsonaro, o lo que pase con Lula o Dilma, lo que fuese, es ujú, responsabilidad del votante. Cuando hay un rey, nadie lo elige al rey. Entonces la locura que puede hacer un rey son responsabilidad del rey, no del pueblo. El pueblo no es responsable. En las dictaduras tampoco. ujú, El dictador, o una teocracia tampoco. ujú, Entonces lo que yo propongo es que, traer el costado filosófico que ha contribuido a que se constituya el concepto de sujeto, el sujeto de Lacan con la responsabilidad moderna. ujú, Eh,
Eso es práctico total, porque en la clínica, bueno, si usted llamó por teléfono, usted tiene que hacerse responsable del llamado. Y seguramente usted gozó de haber llamado. Esa es una clínica. Otra clínica es preguntarse sobre el sujeto, con lo cual analizante y analista se preguntan conjuntamente por qué habrá habido ese llamado, por qué se llamó, no porque usted llamó. Es una diferencia clínica sustancial. Uhum. Mas de certa maneira, assim, resumindo, então assim, o que o participante do seminário pode esperar, assim, de maneira bem resumida, né? É, é uma discussão, um debate sobre os fundamentos, né? Um debate, né? Uma análise crítica dos fundamentos epistemológicos e filosóficos é, que também embasam, né, em articulação com a psicanálise, claro, mas que embasam a prática do analista. Del analista moderno, podríamos decir. Ah, tá. O del Uhum. analista, y creo que es más justito decir posmoderno. Por eso pongo desde el fallecimiento de Lacan. Cuando Sim. termina la enseñanza de Lacan, aparecen otras enseñanzas, muy marcadamente la de Jacques Miller, Uhum. muy marcadamente. Es una teoría que ha impactado muchísimo en el psicoanálisis. Pero yo les voy a proponer pensar que es una práctica posmoderna del psicoanálisis. Uhum. Uhum. Y a la posmodernidad en psicoanálisis se arriba por un conjunto de conceptos. Yo propongo una línea que comienza con Kant y a partir de ahí va hacia, por ejemplo, Schopenhauer, por Uhum. ejemplo, pero no va hacia Hegel. El psicoanálisis, como se practica, está más orientado desde Kant, por ejemplo, hacia Schopenhauer. Pero la posición de Lacan de ir hacia Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, esa vía, que es la de Lacan, no es la que se practica. Uhum. Entonces sigo desde ahí toda la vertiente filosófica. Se podría obviamente articular con las matemáticas, la lógica moderna, la ciencia moderna, la física moderna, que yo ya lo hice en varios trabajos, un poquito, porque tampoco soy especialista en ninguna de esas cosas. Ahora agrego lo que hacía falta para mí, que es toda la vertiente filosófica que nos hace practicar como lo practicamos. Practicamos por el impacto sobre el psicoanálisis de una larga corriente filosófica, 200 años, y especialmente después de la muerte de Lacan, porque cuando Lacan se muere, Lacan iba para allá, pero desde que Lacan murió, el lacanismo especialmente fue para allá. Si Lacan hubiese seguido, seguiría, esa es mi hipótesis, ¿no? Uhum. Hubiese seguido yendo para allá. Y el psicoanálisis lacaniano fue en una versión que cada vez se separa más. Eso es lo que estudio, eso es lo que voy a proponer a la discusión, Uhum. con el agregado de que voy a poner los autores y los libros de esos autores y en qué página. Poquito, porque imagínense, yo hablé ya con filósofos, lo dialogué, a ver Uhum. si les parecía razonable, si no, si ya lo conocían, si no, eh, está bien lo que presenté a la luz de estos filósofos amigos, que no son lacanianos Uhum. ni nada, son filósofos. Pero las dos cosas voy a trabajar. ¿Cómo llegamos a este puerto? ¿Cómo llegamos al puerto? Y por otra parte, ¿cuál era la posición de Lacan? Porque Uhum. hay un malentendido porque se cree que llegar a este puerto era hacia donde iba Lacan. Y voy a presentar textos donde Lacan dice que él iba explícitamente en sentido contrario. Uhum. Sim. Sim. Bem, Lo então, voy a presentar, es difícil, yo lo voy a presentar sencillo. sim.
Voy a hablar en español y creo que se va a entender bien en portugués, porque no voy a hacer una exposición así heideggeriana Uhum, de una complejidad tal que el que no es especialista no entiende nada. Voy a hablar tal como público uhum, académico, o sea, que ha hecho estudios de colegio primario, colegio secundario y la facultad. Para un uhum. público no hace falta ser filósofo ni tener conocimiento, porque Ah, lo voy a sim. decir, espero, de tal manera que sea comprensible por cualquiera que tenga esa educación básica. Uhum, sim. Muito obrigado, Alfredo. Assim, então, muitas questões, né? Eu acho que o que você traz, assim, eu acho que convida, incita a gente, né, a querer participar do seminário, a querer saber mais. Não só quem, né, já acompanha tuas investigações, teu percurso, para ver mais essa volta que você vai dar, né, para ver mais essa outra perspectiva que você vai trazer. Ujú, Então, obrigado. Relembrando, né? Então, sim, o seminário vai acontecer em São Paulo, no dia 1º de dezembro desse ano. É possível participar na modalidade presencial ou na modalidade online. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário de inscrição que está na bio do perfil do Instagram, que é @seminário_Eudenstein. E qualquer dúvidas também pode mandar uma DM que a gente responde por esse canal. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta aí, Alfredo. Como é que você faria o convite aí, né, para quem está pensando em participar do seminário? creo que la frase de Kant, Immanuel Kant, sería la que a mí más me gustaría que sea la que quede vigente, que es en latín, es sapere aude. Sapere aude. Es una famosa frase de Lacan que se podría traducir en anímate, anímate a saber. Muito bom. Ese sería el convite. Muito bom, ótimo. Obrigado. Então a gente se vê no seminário. Gracias a vos, Gabriel. Chao. Tchau.